23 horas con 20 minutos en hora 23. Otro sector del programa, nos ocupamos a continuación del caso Lavallato. Y ya se los decía, posiblemente ustedes quizás ya lo conocen a través de los servicios informativos de Bolivisión, la Asamblea Legislativa finalmente aprobó un informe que determina enviar el caso Lavallato con los indicios que recogió hasta el momento, enviar el informe al Ministerio Público para que sea esa instancia la que inicie una investigación. Hablaremos del tema en los siguientes minutos con el diputado del MAS, Franklin Flores. Él es presidente de la Comisión de Economía Plural y, como todos los parlamentarios, ha hecho un seguimiento de este tema que fue motivo de un debate que se extendió durante casi 12 horas en esta jornada. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches. A la orden. Pues aquí presentes para hacer algunas aclaraciones que sean necesarias. Hablaremos del tema, pero antes de abordar el tema Lavallato y aprovechando su presencia y su militancia, hoy el presidente del Estado lanzó una frase singular. Por primera vez afirmó que es posible que el MAS pierda las elecciones y dijo que esa posible derrota podría ser atribuida a las redes sociales. ¿Qué le parece el dato de que por primera vez Evo Morales admita la posibilidad de perder una elección? Pienso que no es admitir, ¿no? Probablemente convoca a organizarnos mucho mejor, probablemente. No nos olvidemos que en las elecciones que han ido pasando en los países vecinos ha influido bastante las redes sociales. En el Brasil, por ejemplo, recientemente, ¿no? Las redes sociales han sido imponente. Y creo que eso nos llama a profundizar mucho más el manejo, el conocimiento de redes. Como más hemos trabajado con los militantes jóvenes, falta todavía profundizar con los militantes dirigentes el manejo de las redes sociales. Y creo que es una tarea nuestra de los dirigentes políticos, las autoridades, diputados, senadores, alcaldes, concejales, que obviamente lo estamos haciendo. Pero bueno, se complica muchas veces por el tiempo de estas autoridades o finalmente el cruce de agenda, pero vamos a trabajar en eso. De todas maneras va a ser un proceso electoral diferente, no hay la garantía como en otras elecciones respaldada en ciertas encuestas de que Evo Morales y el MAS sean nítidos favoritos. Nosotros hasta ahora por lo menos hemos visto en todas las encuestas que se ha ido publicando que Evo Morales va a ser el futuro nuevamente electo presidente en 2019, ¿no? Esas encuestas, últimas encuestas de Ipsos, otros periódicos han ido publicando que Evo Morales va a ser reelecto. Ahora, bueno, con este nuevo escenario político que se presenta, creo yo tenemos mayores fortalezas, mayor fuerza, ¿no? Y además de eso, los candidatos que tiene la oposición envueltos en actos de corrupción, en actos de coimas, sobornos, y creo que a partir de ahí ya se genera la desconfianza de la gente a esos candidatos opositores. Tras ese apunte breve en relación a esa declaración del presidente del Estado, vamos al tema que vamos a tratar en los próximos instantes. ¿Cuáles son, muy brevemente, por favor, diputado, las conclusiones de la comisión para hallar, de acuerdo al texto de la documentación, indicios de responsabilidad o sospechas en 8 exautoridades? Bueno, se concluye fundamentalmente bajo esta resolución, ¿no? De cobros de presuntos sobornos a servidores públicos o políticos. Y en esta resolución, primero se aprueba esta resolución. En un primer escenario dice, se apruebe la resolución de la comisión multipartidaria que ha conformado esta comisión especial, la Asamblea Legislativa Plurinacional. En un segundo dice, remitir todos los antecedentes, remitir antecedentes investigativos ante el Ministerio Público para que active la cooperación judicial internacional con la República Federativa del Brasil, la República del Perú y profundice la investigación a partir de los hallazgos encontrados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De la misma manera, ¿no? Esta comisión ha recomendado y aprobado por la Asamblea Legislativa, bueno, denunciar algunos y otros remitir, obviamente, para fines investigativos, ¿no? Todas las personas que están citados en esta página, que también han sido publicadas, ¿no? Por los diferentes medios de comunicación. Otros, ¿no? Porque denuncia directa, porque se han hallado ciertos material que involucra
directamente que son culpables y que debería profundizar la investigación, que obviamente nosotros no lo hacemos, el Ministerio Público. Y otros indicios. Hay dos categorías de supuestos responsables. Una, que tienen presuntamente mayores indicios o indicios ya comprobados, y otros que deberán ser sujetos a investigación. ¿Es esta una buena división? Así es. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿en cuál de las categorías se ha incluido al expresidente de la República, Carlos Mesa? Bueno, yo quiero dar lectura a esto primero, ¿no? El señor, son estos nombres: Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 38 movimientos inusuales en el periodo investigativo, de acuerdo al informe de la UIF, Unidad de Investigación de Fortunas. Carlos Diego Mesa Quisbert, presidente de la República. 20 movimientos inusuales en el periodo investigativo, de acuerdo al informe de la UIF. Estamos hablando de las personas que están con indicios. Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, viceministro interino de Justicia y interino de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Carlos Mesa Quisbert. 6 movimientos inusuales en el periodo investigativo, de acuerdo al UIF. ¿Cuarta persona? ¿Perdón? ¿Cuarta persona? Así es. La quinta, Luis Carlos Gembio Molinedo, ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Diego Mesa Quisbert. 11 movimientos inusuales. El señor Carlos Silvestre Romero Mallea, viceministro de Energía Alternativas, también del gobierno de Mesa. 17 movimientos económicos inusuales. Luis Humberto Landívar Pereira, gerente de construcción del Servicio Nacional de Caminos, con 8 movimientos inusuales, también del periodo investigativo, también del gobierno de Carlos Mesa. Jorge Nicolás Peredo Flores, gerente general del Servicio Nacional de Caminos. 9 movimientos inusuales, periodo investigativo, de acuerdo al informe del UBIC. Mario Avelino Moreno Virués, ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda del gobierno de Eduardo Rodríguez Pelcé. 14 movimientos inusuales. Son 4 personas, ¿no? Estas últimas, más el primero, son ya con denuncia. Obviamente ya la comisión ha recomendado que se pueda remitir todos los antecedentes, documentos que ha recopilado en todo este proceso de 6 meses y remitirlo al Ministerio Público. Ahora usted ha mencionado una palabra común en casi todos los casos: movimientos inusuales. Respecto a este argumento, por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa ha dicho lo siguiente, que un movimiento inusual puede ser lo más abstracto e impreciso del mundo. En su caso menciona que en el periodo investigado, por ejemplo, recibió dinero a raíz de la venta de un departamento que pertenecía a su familia. ¿Qué se entiende entonces por movimiento irregular si una persona X puede recibir por una u otra razón un dinero bien habido? Bueno, no solamente movimientos económicos inusuales, no solamente eso. Pero ese es el principal argumento que se menciona. Claro, obviamente, pero Carlos Mesa y otras personas, todo lo que en este momento establecen, primero, deberían profundizar no solamente ante los medios, ante el Ministerio Público. Si el señor Mesa ha vendido su departamento, según él ha declarado, ha hecho una conferencias en diferentes países, bueno, todo eso tiene que ser justificado y no ha tenido las justificaciones necesarias. Por eso justamente la comisión ha recomendado profundizar en la investigación. Tiene una cuenta en España, que por cierto se ha olvidado que tenía. Supuestamente iba a dar conferencias a España, pero en su reporte una sola vez fue y tiene una cuenta. 14 cuentas bancarias, 14. Imagínense, no sé cuántas personas pueden tener. Yo creo que todos esos aspectos debería profundizarse en este proceso de investigación. Ahora, no solamente eso, ¿no? Estas empresas que sobornaban tenían un modus operandi, ¿no? Y los modus operandi se practicaba casi aquí en Bolivia. Las empresas que se han adjudicado las obras han sido en la época de Carlos Mesa, ¿no? Y con sus ministros. Y justamente, ¿no? Nosotros en la comisión escuchábamos que un viceministro, siendo viceministro de Justicia, ha pasado a ser ministro de Obras Públicas. En el momento en que dividen ese camino a dos, porque solamente no nos olvidemos que Santa Cruz, Puerto Suárez solamente era un tramo, pero lo dividen en 2 bloques, en 2 partidas. Primero para darle a Odebrecht el primer contrato, el segundo contrato le dan a Camargo Correa. Y en esa división, en ese momento, ¿no? Se viene el señor Alarcón a ser ministro y lo hacen eso. Y lo declaran, bueno, como algo urgente, necesario,
y, bueno, un hecho definitivamente que no corresponde. Ahora, en este panorama hay una ficha que no encaja muy bien en los argumentos oficiales o en los de la comisión que ha investigado el caso. Todos sabemos, de acuerdo a un informe de la Policía de Brasil, que los supuestos sobornos se habrían pagado. Me remito al informe de la policía brasileña que merece credibilidad. Los sobornos se habrían pagado entre septiembre de 2005 y agosto de 2008. El presidente Mesa estuvo en esa condición entre octubre de 2003 y junio de 2005. Entonces los pagos no se habrían efectuado en su periodo gubernamental. ¿Cómo se puede sospechar de pagos si él ya no se encontraba en el mando del país? El CD que han encontrado es uno de los 10 restantes. Pero en ese documento habla del soborno número 12. A partir del 12 para adelante. Del 12 para atrás se han pagado, ¿no ve?, en las fechas anteriores al 2005. ¿Quién estaba en ese gobierno? No estaba Rodríguez Velcé, no estaba ni nuestro gobierno, estaba lo de Mesa. Pero justamente eso tiene que ser indagado por el Ministerio Público. Hablamos del soborno 12. El 11, el 10, 9, 8. ¿A quién pagó? Ahora, por otro lado, ¿cómo estalla este problema? En un proceso investigativo en Estados Unidos y el Brasil, ¿no?, en los documentos encontrados de las empresas, de los gerentes de las empresas, menciona que en Bolivia pagaron sobornos. Y se habla de, bueno, su modo de trabajo del gerente era anotar nombres en mayúsculas y abreviados. Ahí aparece un C. Morales, aparece un GG.SNC, ¿no?, y aparece un C.M. Pero eso se pagó antes del 2005. ¿Quién estuvo en el gobierno con esos nombres similares? De acuerdo a la propia comisión, sería Carlos Morales, exministro, no Carlos Mesa. Claro, pues hay uno C. Morales. Y todos los documentos que ha presentado la comisión son distintas personas. C. Morales otra y C.M. es otra persona. Porque ahora los pagos son distintos. No, la comisión hoy, por lo menos yo he escuchado y profundizado, y creo que es importante aclarar. C.M. es una persona. C. Morales es otra persona. El G.G, ¿no?, guión SNC es otra persona. Aunque estamos hablando de supuestos. Son tres personas distintas, ¿no? Entonces creemos, bueno, hoy día el señor Carlos Mesa se ha constituido en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y bueno, nosotros vemos, bueno, a pesar de que él tenía la posibilidad de ir a informar a la comisión, hacer los descargos correspondientes. Lo que usted me dice en este momento, que Carlos Mesa había vendido su departamento, debiera haber hecho en la comisión, haberlo informado en la comisión, pero no ha tenido la voluntad de ir a la comisión. Hoy envié una nota. Solicitó, sin embargo, su presencia en la Asamblea Legislativa y el presidente del Congreso, vicepresidente del Estado, no la quiso autorizar. Él sabe, como ex presidente nato del Congreso Nacional de ese entonces, cuáles son los procedimientos. Si una comisión especial es parte de la Asamblea, él debería haber ido ahí, como todos lo han hecho, como todas las personas, todos absolutamente. Ahí debería haber hecho los descargos correspondientes. A nosotros nos genera muchas dudas. El señor Mesa, ¿no?, con las disculpas que merece su persona, ha tenido muchos indicios de responsabilidad. Yo he leído este libro, por ejemplo, del señor Mesa. La presidencia sitiana. Claro, antes, diputado, de ese tema, un aspecto que no podemos dejar pasar por alto. Los informes y las investigaciones de la policía brasileña como de la Fiscalía de Brasil indican que se habrían hecho pagos a parlamentarios o congresistas bolivianos. ¿Es verdad? ¿De acuerdo? Nosotros entendemos... Eso es lo que dicen los informes. Así es. Nosotros... Y mi pregunta, esos sobornos se habrían realizado también entre 2005 y 2008. Ahí los parlamentarios que teníamos en el país pertenecían al MAS, a ADN, al MIR, a otros partidos. ¿Por qué no se ha investigado también a esos parlamentarios, por ejemplo, en el caso de representantes del MAS? La comisión, ¿no?, de acuerdo al informe, ha indagado responsabilidades, ¿no?, ha recopilado datos, ha investigado casi a 140 personas. 140 personas. Todos los posibles
cercanos a este proceso de contratación, de adjudicación de esta empresa. Todas. Pero esta comisión no solamente ha trabajado de manera interna, esta comisión ha coordinado inclusive el trabajo con la comisión parlamentaria que han conformado en el Perú. Han hecho una comisión conjunta, un intercambio de datos. Pero lo que sí no ha podido lograr esta comisión es sustraer datos que tiene el Ministerio Público del Brasil y del Perú. No lo puede hacer. La única autoridad facultada, mediante una cooperación internacional, como dice aquí, es la Fiscalía. Es la Fiscalía. Y no hay un convenio entre Bolivia y la Fiscalía de Brasil si hay una cooperación internacional, no, estoy seguro y convencido que la información que tiene Brasil y Perú, ¿no?, son fuertes y contundentes. Estamos seguros. No sé, señor Mesa, muy inquieto últimamente, ¿no?, se pone, debería estar tranquilo, debería ir, si no tiene nada, debería estar someterse a la investigación correspondiente. Como le digo, hoy le hemos manifestado eso, mi hermano. Le hemos dicho a este señor, hay un artículo que ha salido del yerno de Gonzalo Sáenz de Lozada, el señor Balcázar. El señor Balcázar dice, ¿qué dice el señor Balcázar? Que al señor Carlos Mesa le habrían pagado $1.300.000 para ser candidato, $1.300.000 para que acepte ser candidato de Gonzalo Sáenz de Lozada. Y lo ha retado. Si lo niega, yo lo compruebo. Hasta ahora no se ha pronunciado, señor Mesa. Un aspecto. Segundo aspecto, que supuestamente en esa gestión de Carlos Mesa le pagaban $200.000, ¿no?, cuando era vicepresidente de los gastos reservados. Claro, muy paradójicamente, el señor Mesa, con un decreto supremo, dice, autoriza quemar los descargos de los gastos reservados. Son dos aspectos que nos hace pensar a nosotros. ¿Por qué si este señor si estaría involucrado en estos hechos muy lamentables en la economía de nuestro país, por qué no pudiera estar involucrado en esos otros temas? Seguramente, bueno, será profundizado. Señor Mesa, en algún momento, ojalá se pronuncie y le responda al señor Balcázar, por cierto. ¿No? El señor Balcázar quiere delinearse, ¿no? Trata de presunciones, ¿verdad? No, mientras dure un proceso, una persona tiene la condición de presunción de inocencia. Son afirmaciones de su operador político, de Gonzalo Sáenz de Lozada. Afirmaciones. No son comprobadas. Son afirmaciones, pero el señor Mesa tiene que responder a eso. Hasta ahora no lo ha hecho. Por eso mismo no están comprobadas del todo. Es importante que él se pronuncie al respecto. Pero el tema de los gastos reservados, comprobado. Aquí está, yo le leo el decreto supremo. El decreto supremo que él ha pronunciado para la quema. ¿Qué dice el decreto supremo? Si me permiten. 2734-5-31 de 2004. Carlos Mesa Quisbert, presidente constitucional de la República. Dice, artículo 9, confidencialidad. Tanto la ejecución como la rendición de cuentas están sometidas al principio de confidencialidad, debiendo a las autoridades que administran y controlan guardar reservas sobre sus actuaciones. Artículo 10. Documentación. La documentación presentada en la rendición de cuentas será clasificada como secreta. Los documentos que prueben la erogación de los gastos bajo la partida de gastos específicos, gastos reservados que sean aceptados por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por en presencia del ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en el acta de este hecho. Si ya le daban $200.000 mes, claro, a nosotros, al pueblo boliviano, debería generar duda. No nos olvidemos también que este problema de Odebrecht y Camargo Correa, muchos otros mandatarios de Estado están en las cárceles. El caso del señor Toledo en el Perú, por el soborno que ha recibido de esta empresa. La señora candidata, la hija del señor Fujimori, también está con ese problema. Todos los gerentes de estas empresas gigantes constructoras que operaban en el mundo, también todos están en ese proceso. Bueno, el Ministerio Público indicará, y creo que los ciudadanos habría que hacer el seguimiento correspondiente. Seguramente corresponderá al Ministerio Público, pero coincide conmigo en que mientras no se compruebe lo contrario, todo ciudadano goza de la presunción de inocencia. Si hay indicios, es importante investigar. ¿Pero no se goza de la presunción de inocencia? Pues, existen indicios. Indicios. Gracias, diputado, por la visión que nos ha dado de este tema, Franklin Flores, y las resoluciones asumidas hoy en la Asamblea Legislativa. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Salvador. Seguimos en Hora 23, nos vamos ahora hasta Santa Cruz.